Muy buenas tardes. Quiero comunicarles que el Gobierno ha tomado una decisión frente a una situación muy compleja, generando una solución concreta y viable a través de las herramientas que entrega la Constitución. La toma de San Antonio no es una toma cualquiera. Se inició hace 6 años en el gobierno anterior y en muy poco tiempo llegó a cubrir 215 hectáreas con 10.000 personas. Estamos hablando de 4.000 familias en donde hay más de 3.000 niños. Por esta realidad tan particular que no existe en ninguna otra parte del territorio nacional, es que un desalojo de estas dimensiones sin un plan integral que lo acompañe podrá generar una grave crisis humanitaria afectando el funcionamiento de una ciudad entera y poniendo en riesgo a muchas personas. Chile sencillamente no tiene la capacidad de albergar simultáneamente a 10.000 personas. Por esto, como gobierno, hemos buscado durante meses una solución entre los dueños del terreno y los pobladores. Hemos conversado con los dueños del terreno y con los pobladores. Se levantó una comisión técnica, con técnicos de los dueños y técnicos del Ministerio, y se ayudó a la familia a organizarse en cooperativas para que ellas mismas compraran los terrenos. 40 cooperativas en las cuales están incorporados 3.700 familias. Lamentablemente, esas conversaciones no han generado un acuerdo con los dueños, debido al precio, a nuestro juicio, exorbitante del metro cuadrado que exigieron en la negociación. Llegado a este punto, hemos tomado la decisión de impulsar un proyecto habitacional que nos solicitaron las cooperativas constituidas, las 40 cooperativas, que sea una solución definitiva e integral para esos abuelos, padres, madres y miles de niños. Este proyecto habitacional ocupará menos de la mitad de la actual megatopa. El Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad. Ellos ya tienen, las familias ya tienen una parte de este ahorro acumulado. Usaremos todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho para materializar esta solución. Esto incluye la expropiación de 100 de las 215 hectáreas. La expropiación es una herramienta que ha ocupado este gobierno, el anterior y todos los gobiernos. Hay un marco legal específico para las expropiaciones. Permanentemente el Ministerio de la Vivienda lo hace. Avanzaremos en esta dirección siendo respetuosos de lo que determinen los tribunales, partiendo el desalojo por los terrenos que no serán adquiridos por el Estado para el proyecto habitacional. Así cumpliremos con lo que diga la Corte, sin fallar a nuestro deber de evitar una crisis humanitaria, que es el punto fundamental. Muy buenas tardes. Quisiera señalar que se ha tomado esta decisión después de meses en que se ha estado en un proceso de diálogo, donde desde un principio el gobierno fue explícito respecto de la voluntad de adquirir este terreno para desarrollar un plan habitacional, y se estableció una mesa de diálogo y negociación con los pobladores y los dueños con el objeto de arribar a un acuerdo. No obstante, como el precio solicitado estaba por sobre el precio de mercado, se ha tomado la decisión de utilizar esta herramienta que confiere nuestro ordenamiento jurídico y que ha sido utilizado por muchos gobiernos para resolver desafíos y problemas en materia de necesidades sociales. Solo como dato quiero señalar que en los últimos años se ha utilizado esta herramienta en 258 decretos emitidos que aprueban distintos programas de expropiación. Estoy hablando entre el año 2018 y el 2025, reitero, 258. 135 que se utilizaron en la administración pasada y 123 durante la actual gestión. Y simultáneamente el gobierno, que respeta el derecho y que utiliza esta herramienta que confiere nuestro ordenamiento jurídico, ha cumplido de manera estricta los mandatos de la justicia y las sentencias del Poder Judicial. Y en ese contexto tenemos un programa para proceder al desalojo que será informado a la Corte, que comprende por una parte los albergues que son proveídos por el municipio y por otro lado la coordinación
del esfuerzo que debe llevar adelante Carabineros, la fuerza pública, con el objeto que este proceso se desarrolle de manera exitosa y que va en paralelo con el anuncio que se está realizando hoy día respecto de las hectáreas que van a ser expropiadas para llevar adelante este plan habitacional. Respecto del plan de desalojo, daremos a conocer los detalles una vez que se presente el informe correspondiente a la justicia, a la Corte. No obstante, en esto queremos ser bien explícitos. Estamos hablando de un esfuerzo enorme que comprende un tiempo de implementación con los recursos necesarios para que sea exitoso y también dando cuenta de las otras necesidades que en materia de seguridad pública existen en la región y las distintas fechas en donde tiene que haber reforzamiento de contingentes para otras tareas que debe desarrollar Carabineros. Y por tanto estamos hablando de un esfuerzo importante, relevante, y por eso se han realizado, como en otros procesos de similar naturaleza, las coordinaciones entre todas las instituciones que participan para proceder al desalojo, y esto va a ir en paralelo con el anuncio que se ha realizado en la jornada de hoy. Bien, muy buenas tardes. A modo de síntesis, señalar que el presidente de la República ha mandatado enfrentar esto con decisión y responsabilidad. Efectivamente, la megatoma de San Antonio es una toma que que reúne características que no reúne ninguna otra toma y campamento de nuestro país. Es una toma totalmente excepcional, en primer lugar porque desde el 2018 se constituyó en esta zona y inmediatamente y muy rápidamente se pobló 215 hectáreas con más de 10.000 personas, en una situación inédita respecto a otros procesos de toma que ha vivido y experimentado nuestro país. Pero además porque tiene alrededor de 4.000 niños esta toma. O sea, no solamente adultos, personas mayores, sino que muchos niños y niñas. Por lo tanto, el presidente mandató al Ministerio de Vivienda, al Ministerio del Interior, pero particularmente al Ministerio de Vivienda que lidera el ministro Montes, generar una conversación y un puente tanto con los pobladores como con los dueños del terreno. Justamente porque ante un conflicto entre privados, el Estado no podía estar ausente y tenía que intervenir. Se generó un proceso de conversación efectivamente con total responsabilidad, pero esto llegó a un punto donde la adquisición de terrenos mediante compra pactada con los dueños no llegó a puerto debido a que los precios que se pusieron sobre la mesa estaban muy por sobre el valor comercial que las propias tasaciones arrojaron. Y esto ha derivado en que, teniendo en cuenta la magnitud del problema ante un eventual desalojo, tuviéramos que necesariamente acompañar el plan de desalojo con una solución integral a través del proyecto habitacional. Esto es clave señalarlo, ¿no? Porque obliga a que el proyecto habitacional se construya sobre la base de una nueva forma de adquisición del terreno, no mediante compra pactada, sino que mediante expropiación pagada según lo que establezca obviamente los peritos y en última instancia los tribunales, que además se hace siempre pagando el valor comercial, como establece nuestro ordenamiento jurídico. Y esto entendiendo que además tenemos dos procedimientos que son paralelos, que son distintos, pero que van de la mano. El avanzar en un proyecto habitacional sobre menos de la mitad de las hectáreas que involucra la megatoma, es decir, 100 hectáreas, con financiamiento corresponsable de las cooperativas, porque las cooperativas han ahorrado y la idea es que pongan de sus recursos también para avanzar en esta solución integral. Y por otro lado, el plan de desalojo como lo ordena la Corte, que será presentado además en la fecha que se mandata, es decir, pasado mañana. El plan de desalojo efectivamente, y no puedo entrar en detalles porque por respeto a la Corte primero lo conocerán esas autoridades de otro poder del Estado, pero ese plan dialoga perfectamente con el plan del proyecto habitacional, ¿no? Partiendo sobre la base de despejar las zonas que no van a estar sujetas a expropiación, para que justamente podamos ir avanzando en estos dos procesos que son paralelos, pero que tienen que dialogar entre sí.
Nos mandata, obviamente, el presidente de la República a tener sentido humanitario. Estamos hablando de deberes legales, deberes constitucionales, herramientas legales, herramientas constitucionales, pero también el sentido de humanidad, porque estamos hablando de familias, de personas, de niños y de niñas. ¿Ya? Hemos visto el drama que significa los desalojos y por eso tenemos que ser muy responsables, actuar con decisión, y la decisión está tomada en un sentido de responsabilidad total y absoluta. Así que esperamos, luego de las conversaciones también con las cooperativas, luego del fracaso de las conversaciones con los dueños y entendiendo también los pasos que vienen en materia judicial, en materia de cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, que esto pueda avanzar de la mejor manera, porque si bien es un problema heredado, que no partió de nuestra administración, como gobierno lo tenemos que enfrentar con altura de miras, con responsabilidad y con todos los actores involucrados. Preguntas. Buenas tardes. Para el ministro Montes, quisiera que me precisara el valor de la expropiación de estas 100 hectáreas y la forma en que se va a financiar, en el entendido de que usted señaló que el gobierno adquiere el dominio del terreno, pero los futuros propietarios de este conjunto habitacional van a pagar una parte que es la urbanización. Bueno, para determinar el valor existe un grupo de peritos y esos peritos tienen que determinar su visión del valor del metro cuadrado de este subsector, porque ya hemos hecho 2 tasaciones globales con 2 empresas de gran reconocimiento y muy respetables. Y a partir de eso nosotros ya vamos a tener los recursos, vamos a declarar junto con el decreto expropiatorio los recursos necesarios para cubrir esa cantidad que han determinado los peritos. ¿Esa la pone el Estado en principio? El Estado es el que expropia. El proyecto habitacional en su conjunto está discutido y habrá corresponsabilidad de las cooperativas. Y ellos ya tienen ahorro acumulado y tienen una cuota por cada una de las familias integrantes que va a ser el aporte, que es un valor equivalente al valor del terreno. Lo último, por lo menos por mi parte, ¿cuándo empieza en la práctica el desalojo de la parte que no va a corresponder a este terreno, perdón, a este conjunto habitacional? Nosotros vamos a informar a la Corte dentro del plazo que establece la sentencia la forma en la cual se va a llevar adelante el desalojo. Esto implica tener a disposición los albergues donde pueden ser trasladadas las familias, así lo disponen al momento de ser desalojados, pero también implica una coordinación importante con participación de la fuerza pública, particularmente de Carabineros. Para que nos hagamos la imagen de lo que esto implica, a propósito de los hechos acontecidos hoy, estamos hablando de un desalojo que es literalmente 1000 veces más grande y que por lo tanto implica un compromiso de un contingente importante de Carabineros por un tiempo extenso. Y por eso lo que se plantea es básicamente que las propias personas puedan reacomodarse en el terreno que va a ser expropiado, y eso facilitaría enormemente que se vaya liberando la zona en la cual se va a proceder al desalojo. Pero si eso no se realiza, se hará igual como se ha aplicado en otros desalojos, con toda la planificación por parte de la delegación para efectos de tener disponibles los albergues y proceder a sacar a las personas con el auxilio de la fuerza pública. No es la primera vez que se realiza un proceso de desalojo, hemos tenido mucho en Chile, nos caracterizamos por cumplir de manera estricta los mandatos de la justicia y actuar siempre en el marco del Estado de Derecho. Esta es una herramienta que confiere el Estado de Derecho, me refiero a la expropiación para proceder al plan habitacional y, bueno, se realizan las coordinaciones para que la forma en la cual se lleven adelante estos desalojos implique que no haya efectos lamentables que se generan como producto de estas situaciones de tensión. Ministra, ministros, buenas tardes. Solo para que quede claro, ¿qué tiene contemplado en concreto el Ejecutivo para aquellas personas que no están dentro de este proceso de expropiación, considerando que son 115 las hectáreas que no van a ser expropiadas? A ver, efectivamente, la megatoma involucra 215 hectáreas y la adquisición del terreno contempla menos de la mitad, es decir, 100 hectáreas, justamente porque estamos hablando además de recursos del Estado, ¿no? Y hay un principio de corresponsabilidad para el financiamiento del proyecto habitacional. Un proyecto habitacional implica, por ejemplo, urbanización. No es solo el terreno para el fin público, porque aporta cierto, si no resolvemos esto, una situación de crisis humanitaria mayor, sino que
avanzar en un proyecto habitacional. Ese es el objetivo central. Y para eso las familias se han organizado en cooperativas. 90% de las familias que están en la megatoma se han organizado en cooperativas, ellas mismas han solicitado avanzar en un proyecto habitacional, por lo tanto, la gran mayoría, el 90%, debería poder participar y cofinanciar, ¿no?, el proyecto habitacional. Esto es un proceso, evidentemente hay algunas familias que no están organizadas en cooperativas, pero obviamente si queremos avanzar en soluciones tienen que ser colectivas. Hay familias que se han comprometido con recursos, que se han comprometido con organización y ese es el camino que nosotros queremos hacer avanzar. Esto no es gratis, ¿no? Esto no es cualquier cosa, es un proyecto serio donde participa el Estado a través de la adquisición del terreno, pero también las familias organizadas y con financiamiento para el proyecto habitacional. Así que esa es la solución más integral que podemos, obviamente, presentar y hacer avanzar. Y mientras tanto, obviamente, se avanza en esa dirección, el cumplimiento del fallo con la presentación de un plan de desalojo que vaya dialogando con esto, en las zonas que no estarían siendo adquiridas y además en esas zonas partiendo por los sectores que quizás son de mayor riesgo, ¿no? Esto, insisto, siempre en conversación con las familias organizadas en cooperativas. Estos son procedimientos que tienen que dialogarse para que funcionen, ¿no? Justamente para que se entiendan las etapas que vienen a futuro. ¿Puedo hacer una precisión? Sí. Una precisión sobre eso. El plan habitacional comprende la reubicación de las familias que hoy día están en los terrenos que no van a ser expropiados. Solamente decir una cosa. Lo normal del trabajo del Ministerio de la Vivienda es que una organización de personas llega con un comité, con una organización, llega a los serbios y dicen aquí nosotros queremos este proyecto, queremos este terreno, si en caso de ser propiedad del serbio o de otra, y queremos solicitar el subsidio porque tenemos tal proyecto. Acá las cooperativas le hicieron ver al Ministerio de la Vivienda de que ellos estaban planteando un proyecto habitacional en el sector. ¿Qué pasa con las familias que no son parte de esta organización? Bueno, eso se discutirá en el camino, pero el proyecto habitacional es con la familia organizada, como ha dicho la ministra. Sí, ministros, tengo dos preguntas. Una tiene que ver con cómo va a ser costeado. ¿Esto está contemplado dentro de alguna partida presupuestaria? Si nos pueden explicar de dónde salen estos montos. Y, en segundo lugar, preguntarles sobre lo que va a pasar a futuro, ¿no es cierto? Estamos ya a pocos meses de que finalice esta administración. Va a comenzar una nueva administración. ¿Está contemplado conversar con los candidatos presidenciales para avanzar hacia un plan de acción y concretar finalmente este plan? Mire, el financiamiento surge de los fondos que tenemos para efectos de asentamientos precarios, que se han transferido del nivel central al nivel regional para efectos de complementarlo, como se hace en muchos proyectos. Y eso se está haciendo en este momento. Hay un decreto de transferencia de estos recursos que está en trámite. O sea, no son de otra fuente y son con recursos del año 2025. ¿Eh? Estamos con presupuesto de este año. Respecto a la relación de los proyectos habitacionales con el nuevo gobierno, aquí hay una aposta, porque nosotros vamos a dejar en marcha por lo menos 100 proyectos que se han construido, se han avanzado en este periodo para el próximo gobierno, así como el anterior nos dejó una cantidad equivalente o superior. Esto es lo normal. Y no solo de vivienda, sino que también de obra urbana. Así, aquí hay un trabajo de continuidad entre los gobiernos. Ministros, quiero preguntarles por los plazos. Sé que no pueden dar un detalle específico de ambos procesos, pero si es que pueden al menos plantear cuándo comenzaría el desalojo que se va a ir haciendo por fases y también qué plazo tienen pensado para esta solución habitacional, considerando que abarcaría muy probablemente el próximo gobierno. ¿Cuál es el plazo también para esa solución? Sí. Sobre el desalojo nosotros vamos a informar primero a la Corte. No obstante, aquí lo que hay es una planificación, porque esto no es un desalojo que se lleva adelante en un día. Insisto, respecto de la magnitud de la que estamos hablando, implica destinar un contingente de carabineros relevante, cuando hay otro tipo también de necesidades de seguridad pública en la región, como en todo Chile. Y por tanto se ha hecho una planificación seria, realista, también ambiciosa en términos de avanzar lo más rápido posible y con todos los resguardos necesarios para que este desalojo se desarrolle en condiciones de seguridad para las personas y sea exitoso. Tal como hemos llevado adelante otros procesos de desalojo a lo largo del país, ya sea por requerimiento de la justicia
por requerimiento de un municipio u otra autoridad que tenga atribuciones para así ordenarlo. Por tanto, ese proceso se va a llevar adelante. Obviamente que la planificación considera que para Navidad, Año Nuevo, tenemos que destinar contingente policial para otro tipo de tareas, y entonces es una planificación que se realiza de acuerdo a las capacidades que tiene Carabineros para contribuir a esa tarea. Pero lo más relevante es que se resuelve desde el primer momento el tema de los albergues, a donde pueden ser trasladadas las familias que vayan dejando la toma, y que en el proyecto habitacional se considera la relocalización. La experiencia que hemos tenido en otros desalojos es que una vez que se empieza a actuar, muchas personas incluso se retiran del mismo lugar, y eso no necesariamente hacen uso de los albergues. Pero tenemos que tener a disposición los albergues porque es un requisito que nos pone la Corte, y porque además no podemos permitir que ninguna familia quede literalmente a la intemperie en este proceso. Respecto al plan del MIMPU, respecto a la solución habitacional, ¿cuál es el plazo para eso? Mire, la elaboración y el plan ya está en marcha. Yo le podría mostrar los planos, le podría mostrar las áreas, la cantidad de vías de conexión con el resto de la ciudad, las vías interiores, las zonas donde va a haber equipamiento comunitario, donde va a haber equipamiento social, jardín infantil. Todo eso es un diseño del plan. El loteo, ¿qué características tendría? Porque aquí habría que tener a lo menos 3.700 lotes para que haya 3.700 familias o viviendas o departamentos. Entonces eso ya empieza en el momento en que el Ministerio de la Vivienda tiene el dominio del bien, ya se entra a materializar y a plantear la urbanización, que es todo el diseño de las vías y todo pero eso depende cuando tomemos el dominio, que probablemente va a ser luego. Ministros, ¿cómo están? Buenas tardes. Quisiera preguntarles respecto a lo que han sido los dichos de los dueños de esta megatoma, que están acusando que no se ha presentado todavía este plan de desalojo a 2 días de su ejecución. ¿Ustedes van a esperar ese plazo hasta que sea 4 de diciembre para poder presentar precisamente este plan? Esa es una pregunta. Y lo otro tiene que ver con si está de alguna manera condicionado a algún obstáculo el hecho de que se pueda concretar este proyecto habitacional. ¿Puede haber algo que pueda flanquear de alguna manera lo que están pretendiendo como plan? Mire, en relación al diálogo con los dueños sobre el desalojo, a mí me pidieron lobby para estos efectos, nosotros lo transferimos a quien estaba a cargo, que era el delegado presidencial de la región. Él está a cargo de la organización. Entiendo que hubo reuniones con parte de su equipo. En el día de ayer solicitaron lobby para distintos efectos que vamos a ver cómo lo tratamos. Conmigo también, no los dueños, sino que los abogados representantes de los dueños. Nosotros nunca hemos estado cerrados a hablar con los dueños. Sin embargo, y dedicamos muchos meses a trabajar con ellos para llegar a una solución. Y yo quiero agregar una cosa que yo hago un llamado a tener muy presente, que este país tiene mucha gente sin casa. Tenemos 490, de acuerdo al censo, 491.000 familias que no tienen vivienda, de los cuales hay 120.000 familias viviendo en campamentos, en 1.432 campamentos. Y por lo tanto tenemos que tener conciencia que este es un problema muy serio para un país que está llegando a los $35.000 per cápita. Esto no tiene nada que ver cuando llegó el presidente Elwin, que era menos de $4.000 o $3.000 per cápita. O sea, estamos en otro nivel de ingreso y necesitamos encontrar una solución. Este no es un problema político para un sector u otro, es un problema de país. Y que tenemos que mirarlo con la conciencia de que los chilenos tienen la necesidad de vivir en otras condiciones y la obligación de la sociedad de dar respuestas más adecuadas. Nosotros buscamos este camino en este caso, pero ojalá que encuentren muchos otros caminos. Lo último por mi parte, ministro. ¿Está contemplada la expropiación de otras tomas en el país en el próximo tiempo? Al menos nosotros no queríamos llegar a acuerdo con los dueños acá en este caso. Nosotros no partimos pensando en la expropiación, partimos pensando en un acuerdo con los dueños sobre un precio razonable. No se logró. Frente a esto nos vemos frente a una situación concreta y a partir de eso se estableció la expropiación. Decir sobre una cosa, yo quiero insistir en una información que hemos indicado. Desde el 2018 al 2025 se ha utilizado al menos este instrumento que es la expropiación en 258 oportunidades, 135 en el gobierno anterior, 123 en la actual gestión. Pero eso no obsta que en particular respecto de la toma de San Antonio, el esfuerzo que se hizo fue para llegar a un acuerdo para la adquisición. Pero cuando el precio que se pone sobre la mesa como exigencia está por sobre el precio de mercado, tenemos que velar por los recursos públicos y, por tanto, utilizamos la herramienta que confiere nuestro ordenamiento jurídico para dar una solución a un problema complejo, evitando una crisis humanitaria.
Muchas Bien, gracias. muchas gracias a los medios de comunicación. Que tengan buena tarde. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.